Información, además de lo que estaban revisando recién con don Jaime, aquí todavía no llueve, pero sí ha bajado mucho la temperatura desde la hora en que nosotros llegamos a este sector de la Guada, cerca de la 1 de la tarde. Ahora se ha notado un cambio bien significativo y se ha notado también el resultado del trabajo que han estado haciendo. Recordemos lo que pasaba en este sector. Aquí estamos con una casa a mi espalda de fondo, que es una casa que está prácticamente un cuarto del terreno o de su superficie suspendida en el aire luego de que este terreno cediera. ¿Por qué cedió? Porque el agua que estaba en este estero y que fue creciendo de manera muy significativa por el caudal del río Laja fue socavando todo este terreno hasta que terminó cediendo y terminó dejando esta casa en esa situación que ustedes están viendo, ¿no? Está suspendida o hay una parte muy importante que está ahí a punto de o en riesgo de caer hacia este sector y temen que eso vaya a ocurrir en las próximas horas porque además ya parte del terreno que tenía, por ejemplo, terrazas donde habían árboles frutales, aquí era todo un sector como de jardín que tenía la gente de este terreno, terminó cediendo y terminó cayendo. Y esa era la principal preocupación que tenían sus dueñas. Este es un terreno que tiene dos casas, son de la misma familia, y la casa verde, la que estamos mostrando, es la que se encuentra en un riesgo mayor, pero la otra, que ya se las vamos a mostrar más adelante, también está en una situación complicada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas horas? Desde que nosotros llegamos, llegaron las maquinarias, comenzaron a trabajar en la posibilidad de generar una especie de dique, de contención o de desvío de las aguas que venían creciendo desde el Laja y que aumentaron el volumen de las aguas de este estero. Y eso permitió que ya no golpearan tan fuertemente este terreno. Y vimos un cambio significativo después de esos trabajos que se estuvieron realizando. Con los árboles de este mismo lugar fueron creando una contención que después tiene que ser reforzada con rocas y eso es algo que todavía no se ha terminado de hacer. Nos decían quienes están trabajando desde el MOP, aquí han llegado las autoridades del municipio, de la Seremi, del gobierno regional, en fin, están todos muy atentos a lo que pueda suceder. Pero todavía falta poder completar ese trabajo con un roquerío que genere ya un muro, una contención que sea más definitiva. Y para eso también requieren entonces un trabajo que va a continuar el día de mañana. Sabemos que ya con la oscuridad de la noche es bastante más difícil. Hay preocupación también por lo que pueda volver a ser el aumento de las aguas que vengan desde los sectores cordilleranos, así que por el momento se ha detenido ese trabajo, pero eso debiera continuar el día de mañana y como yo les decía, hasta ahora sí ha habido resultado, al menos nosotros lo hemos visto aquí, porque ya el caudal de agua que existía en este sector ha ido bajando. ¿Cómo comenzó todo esto? Estuvimos conversando con Rita, que es la propietaria de una de las casas, y que nos contó cómo ya desde el día sábado empezaron a preocuparse seriamente por lo que era la integridad de ellas, por supuesto, y también de sus viviendas. Vamos a escuchar su testimonio. En un abrir y cerrar de ojos esto se enanchó, el caudal aumentó, traía mucha basura. Yo creo que lo más grave es la basura que arrastró. Entonces hizo esto, pues hizo una muralla de basura, un dique, y eso hace que el agua permanezca aquí, solo en el sitio mío, o sea, afectando la casa de mi hija y mi casa, que mi casa es muy alta, yo la construí en lo alto, igual mi hija. Abajo hicimos cercos, hicimos quinta de árboles frutales, todo eso desapareció, de la noche a la mañana desapareció. Sí, bueno, ahí escuchábamos, ¿cierto?, a Rita, que dice que vio todo esto venir muy rápido, que se repite también los testimonios que se ha tenido desde lugareños, ¿cierto?, de ese lugar, también del Salto del Laja, que fue todo muy rápido, donde se debió actuar también de esa misma forma y donde se repite otro dato que ella entregaba, que tiene que ver con la basura que también ha sido y ha mostrado una cara absolutamente negativa de toda esta tragedia que hemos visto en la zona centro-sur, donde ha sido parte también de las cosas que han gatillado ciertas emergencias, como la que estamos viendo ahora, Andrea. Exactamente, porque es esa basura, todo lo que se arrastraba
desde las zonas de la cordillera y que fue bajando junto con el aumento del caudal del agua, que fueron desviando el agua, fueron haciendo como una especie de tapón hacia el curso de este estero y fue desviándola hasta este sector, que es justamente el sector donde están no solamente estas dos viviendas, porque sí, nosotros hemos estado mostrando estas dos que son las que se encuentran en una situación de mayor riesgo, pero hay varias otras que también miraban con mucha preocupación lo que podía ocurrir, porque nos decían que especialmente el día sábado en la noche, el ruido que se sentía de noche y de madrugada del agua arrastrando árboles, arrastrando rocas, arrastrando esa misma basura que nos mencionaba, los hizo temer lo peor. Claro, esta casa todavía está aquí, pero la verdad es que se ve muy, muy complicado que puedan rescatarla. Estaba conversando con quienes están trabajando directamente en el terreno y me decían que lo primero, la emergencia era tratar de desviar el agua para que no siguiera socavando el terreno, pero que después va a venir un trabajo de evaluación y van a ver qué es lo que va a suceder con esta vivienda, porque lo que es claro es que nadie puede estar en estas condiciones, nadie puede habitar esta casa, es un riesgo gigantesco y es por eso que ya su dueña deshabitó completamente esta vivienda, al igual que la otra vivienda que yo les mencionaba, que también está en este mismo terreno. A ver, Humberto, si la podemos mostrar, que es de la mamá de Priscila. Escuchábamos antes a Rita, ella es la mamá de Priscila, ellas dos viven en este terreno con estas dos casas, y esta casa aparentemente está en una situación más segura, pero hasta donde llega ese balcón, seguía el terreno y ahí también tenían una construcción que se desplomó completamente. Entonces está todo en estos momentos en evaluación, van a seguir trabajando, como les decía, probablemente ya desde mañana, porque las condiciones ahora en la oscuridad son bastante más complejas, y de ahí en adelante van a evaluar qué es lo que va a ocurrir en definitiva con esta familia. Vamos a escuchar también las declaraciones del alcalde que ha estado aquí y que nos daba su visión de lo que está ocurriendo. El material se trae desde la comuna vecina de San Rosendo, ya está gestionado. Esperemos que llegue luego lo antes posible. Así que yo también estoy preocupado, ¿cierto?, con vialidad para que pueda llegar lo antes posible. Lo único que quiero dejar claro a la comunidad que hoy día va a quedar terminado. Viene llegando una máquina pesada, ¿cierto?, de Cernapred para poderla también acá, para poder apalancar o para poder desviar el río hacia la parte sur. Andrea, sabemos ahí que el trabajo de los rescatistas, de la maquinaria, ha sido importantísimo, ¿no?, para poder contener finalmente el peligro que tiene esta casa en ese momento, pero en estas imágenes que estamos viendo ahí, que fueron grabadas por ustedes en la tarde, el terreno todavía se ve muy húmedo, la tierra parece como una arenilla, como de playa, ¿no? ¿Hay riesgo que todavía esto pudiese ir cediendo, más aún con lo que nos decía Jaime Leighton, que hoy día a la noche podría precipitar nuevamente? Sí, absolutamente. Ese es el gran temor que existe en estas casas, pero también en otras que están en toda esta especie de ribera del estero. Porque además aquí en este sector de La Guada, en Yumbel, tienen un recuerdo muy vivo de lo que ocurrió en los años 80 con una tremenda tragedia, donde también hubo una gran inundación que terminó destruyendo muchas viviendas de este sector. Entonces la gente que tiene algunos años viviendo en La Guada me decían, recordaron inmediatamente el día sábado cuando aumentó el nivel del agua, decían, tenemos el temor de que se vuelva a repetir lo mismo que nosotros vivimos por allá por los años 80. Y como tú mencionabas muy bien, Pablo, y es algo que también me decían los lugareños, me decían, el terreno, aquí hay muchas casas que están sobre un terreno que parece como una especie de arena, que no parece ser un terreno muy sólido, y lamentablemente en este caso ha quedado bastante en evidencia por cómo se ha desplomado gran parte de la superficie de esta zona, que hasta hace algunos días era el patio de estas dos casas. Sí, impactante. Y los testimonios también de Rita, que es la dueña de estas casas. Y donde, Andrea, yo te quería preguntar, entendiendo que están deshabitadas, que ya desalojaron, ¿cierto?, también las cosas, ¿pretenden quedarse algunos de ellos vigilando lo que pueda suceder durante la noche? ¿Tienen ellos donde pernoctar, otro lugar, vecinos, familias, etcétera? Sí.
Sí, mira, Rita y su hija Priscila han estado quedándose en una casa muy cerquita acá. Ha habido muchísima solidaridad de todos los vecinos y ellas me pedían que nosotros reforzáramos esa idea porque estaban muy agradecidas, estaban tremendamente agradecidas de todo el esfuerzo que anoche, por ejemplo, hicieron los vecinos que llegaron hasta este sector con sacos de arena, con troncos, tratando de desviar el curso del agua. Decían, todo ese esfuerzo gigantesco que realizaron no fue suficiente, pero nosotros de todas maneras estamos muy, muy agradecidas por lo que estuvieron haciendo, porque no nos dejaron solos. Bueno, eso se ha visto. Todo el día que hemos estado acá, ellos han estado acompañados, han estado muy pendientes de lo que ocurra, de la llegada de las máquinas, de cómo se sigue trabajando, y ellas han estado yendo y viniendo. Por supuesto que han sido jornadas muy extenuantes. Me decía Priscila que ella no ha dormido todas estas noches, y es razonable, mucho ¿no? cansancio, porque primero el miedo de lo que podía suceder, y luego el tener que dejar su casa y, bueno, estar permanentemente pendiente de lo que están siendo los trabajos y lo que va a suceder con sus casas, independiente de que ellas ya no estén aquí, independiente de que ya desocuparon sus viviendas. Tienen un profundo pesar y estaban muy apenadas, además, porque especialmente esta casa, la segunda que yo les mostraba, es una casa que construyeron hace apenas un año. Entonces han visto como en solo unos días todo ese esfuerzo, toda esa esperanza que pusieron en tener este lugar bonito se desapareció rápidamente. Pero todavía tienen algo de esperanzas de que al menos una de las casas pueda mantenerse en pie y ellas puedan volver a habitarla en algún momento. Sí, bueno, lo que esperamos también con estas dos viviendas, también, cierto, con lo que está viviendo esta familia. Te queremos agradecer, Andrea, todo este contacto. Cualquier cosa, cualquier novedad, vamos a retomar el contacto contigo, y también pendiente de que ojalá mañana tengamos buenas noticias y que estas pocas precipitaciones que podrían caer no afecten a estas viviendas. Que estén muy bien y gracias. Chao, chao. De todas maneras, que estén muy bien. Un abrazo. Bien, y con estas imágenes, Pablo, hacemos una pequeña pausa en las informaciones. Y ya volvemos.